Una tarde tranquila. Una tarea simple. Devolver una podadora de pasto a un amigo. Nadie esperaba lo que iba a encontrar. El 7 de mayo de 2017, David Kenny llegó con su esposa Sherry y su hija pequeña a la casa de su mejor amigo Brad McGarry en el pequeño pueblo de Bel Air, Ohio. Tocaron la puerta. Nadie respondió. El auto de Brad estaba estacionado afuera. Algo no se sentía bien. Rodearon la casa hacia la parte trasera. La puerta de servicio estaba entreabierta. Sherry llamó a Brad en voz alta. Solo silencio. David entró. Buscó por la casa. Luego bajó al sótano. Lo que encontró ahí cambiaría sus vidas para siempre. Para entender lo que ocurrió ese día, primero tienes que entender quiénes eran estas personas y lo que los unía. David Kenny era un hombre joven que llevaba una vida ordinaria. A los 21 años, su madre organizó una gran celebración en su honor. Entre los invitados estaba Sherry, una madre soltera que llegó con su hijo. Esa noche David quedó completamente cautivado por ella. Al día siguiente, le confió a su madre que había encontrado al amor de su vida. Algunos, en el círculo de David, cuestionaron su decisión de casarse con una mujer que ya tenía 3 hijos pequeños, citando la enorme responsabilidad que eso significaba para alguien tan joven. Pero David no dudó. Estaba dispuesto a asumir todo lo que viniera con integrar la familia de Sherry y construir una vida juntos. Para poder proveer a su nueva familia, David se inscribió en un curso para convertirse en minero de carbón. Un trabajo duro y riesgoso, pero bien remunerado. Fue durante ese entrenamiento que conoció a Brad McGarry. Brad había nacido en los años 70 en Cambridge, Ohio. Había enfrentado numerosos desafíos creciendo como hombre gay abiertamente en un ambiente conservador. Había soportado insultos y prejuicios, pero siempre se mantuvo firme viviendo su verdad. Con el tiempo construyó un círculo cercano de amigos y siguió una carrera en estilismo, aunque en un pequeño pueblo de clase trabajadora era una profesión difícil. Eventualmente, tomó la audaz decisión de cambiar de carrera y convertirse en minero de carbón, un contraste enorme con su trabajo anterior. David y Brad se hicieron amigos rápidamente. Brad se convirtió en una figura querida en la familia de David, ganándose el apodo afectuoso de Tío Brad de parte de los hijos de David. Los dos amigos eran inseparables, siempre compartiendo bromas y buenos momentos. Para 2017, David tenía 30 años, estaba felizmente casado con Sherry y sus hijos crecían. Brad, por su parte, equilibraba el trabajo, el tiempo con la familia de David y un romance secreto. El 7 de mayo de 2017, después de asistir a una reunión familiar, Brad le dijo a un primo que necesitaba regresar a su casa para una reunión más tarde ese día. Alrededor de las 6:15 de la tarde, David, Sherry y su hija menor pasaron por la casa de Brad para devolver la podadora. Se sorprendieron cuando Brad no respondió a la puerta a pesar de que su auto estaba afuera. Preocupados, rodearon la casa y encontraron la puerta de servicio desbloqueada. Llamaron a Brad sin respuesta. David entró mientras Sherry buscaba arriba. La búsqueda de David lo llevó al sótano, donde fue recibido por una visión horrorosa. El cuerpo sin vida de Brad tendido en un charco de sangre. Sherry respondió al grito de su esposo, bajó corriendo y quedó igualmente impactada. Llamó al 911 de inmediato. Cuando la policía llegó, encontró a David y Sherry visiblemente conmocionados. La pareja explicó su estrecha relación con Brad, enfatizando el vínculo profundo que se había formado a lo largo de los años. Compartían las fiestas con él, los hijos lo amaban como a un tío. Incluso habían planeado un viaje a las Bahamas con él ese agosto. Cuando les preguntaron sobre posibles enemigos o circunstancias preocupantes en la vida de Brad, David y Sherry
mencionaron que Brad había terminado recientemente una relación turbulenta con un hombre llamado Scotty. Aunque no sabían su apellido, describieron la relación como llena de conflictos y argumentos acalorados. Los oficiales comenzaron a examinar la escena. En el sótano, encontraron el cuerpo de Brad boca abajo, con un gran charco de sangre rodeando su cabeza. Había sido disparado al menos una vez en la cabeza. Inicialmente, los oficiales especularon que Brad podría haber estado pasando por un momento difícil y posiblemente se había quitado la vida. Cuando el experto forense llegó, preguntó si habían encontrado un arma. No habían encontrado ninguna. Dado que es común que las personas que se quitan la vida caigan sobre el arma, el equipo forense decidió voltear el cuerpo. No había ningún arma. La teoría del suicidio quedó descartada rápidamente. Al continuar examinando la casa, los detectives notaron que parecía haber sido saqueada de una manera peculiar. La cocina estaba en desorden, con varios cajones abiertos. La sala también estaba en caos. Inicialmente sospecharon que la muerte de Brad podría haber sido el resultado de un robo que salió mal. Sin embargo, tras una inspección más profunda, se dieron cuenta de que ningún objeto valioso había sido robado, a pesar de que había varios que valían la pena llevarse. El televisor permanecía en su lugar. Había dinero esparcido en el piso. La policía se convenció de que el robo había sido montado para desviar su atención. Los detectives consideraron inicialmente la posibilidad de que Brad hubiera molestado a algunos de sus compañeros más conservadores en la mina, lo que podría haber llevado a un crimen de odio. Pero cuando hablaron con sus colegas, quedaron sorprendidos. Todos respetaban y admiraban a Brad, describiéndolo como un buen hombre. Esa teoría fue descartada rápidamente. Los investigadores entrevistaron a amigos y familiares de Brad, tratando de establecer una cronología. David y Sherry habían mencionado la relación turbulenta con un hombre llamado Scotty. Una amiga de Brad, llamada Wendy, confirmó eso, diciéndole a la policía que también había estado en contra de esa relación, señalando que Brad se había involucrado demasiado con Scotty y las cosas habían empezado a volverse muy extrañas. Siguiendo esa pista, los detectives obtuvieron el nombre completo de Scotty y fueron inmediatamente a su casa. La madre de Scotty los informó que él había estado en prisión durante 3 meses por violar su libertad condicional. Eso lo descartaba como autor directo, aunque los detectives no lo eliminaron completamente como sospechoso, teorizando que podría haber orquestado el crimen desde la cárcel con la ayuda de un cómplice. Visitaron a Scotty en prisión para informarle de la muerte de su exnovio y medir su reacción. Scotty pareció genuinamente conmocionado. Para el final de la entrevista, los detectives habían descartado casi por completo su participación. Desesperados por respuestas, los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad del vecindario. Un vecino tenía una cámara apuntando hacia la calle cerca de la casa de Brad. Mientras revisaban horas de grabación, continuaron entrevistando a amigos y familiares. El caso parecía llegar a un callejón sin salida hasta que 2 días después, los detectives entrevistaron a una prima de Brad, cuyo testimonio cambió toda la investigación. La prima reveló que el día del incidente, Brad había salido del almuerzo familiar entre la 1:30 y las 2 de la tarde, pero no antes de mencionar que un hombre llamado VJ debía visitarlo en su casa. Añadió que Brad había dicho en broma que planeaba tomar una siesta con su invitado, insinuando una intención romántica. Además, Brad le había confiado que el hombre con quien salía estaba casado y aún no le había revelado a su esposa su relación homosexual. La relación con DJ llevaba años y habían logrado mantenerla en secreto. Aunque al principio fue reticente a revelar la verdadera identidad del amante de Brad, finalmente cedió bajo la presión del investigador principal y soltó un nombre que dejó al oficial sin palabras.
DJ era David, el mismo hombre que había descubierto el cuerpo sin vida de Brad. Los detectives comentaron después que cuando descubrieron que DJ era David, todo encajó de repente. Hasta ese momento David había sido visto como un testigo importante en el caso, aparentemente conmocionado y de duelo por la muerte de su amigo. Ese giro inesperado lo convirtió instantáneamente en el principal sospechoso. Bajo el pretexto de necesitar recuperar fotos relacionadas con la escena del crimen, los detectives convencieron a David de entregar su teléfono. En realidad, estaban rastreando su ubicación durante el tiempo en que Brad fue asesinado y buscando evidencia que confirmara una relación más allá de la amistad. Cuando revisaron los datos de ubicación del teléfono, descubrieron que el dispositivo de David había estado en la casa de Brad en el momento del disparo fatal. Aunque David había borrado mensajes comprometedores, un análisis forense más profundo descubrió mensajes de texto entre él y Brad que confirmaban su relación sexual. Mientras tanto, el equipo que revisaba las grabaciones de la cámara del vecino encontró que David había conducido efectivamente a la casa de Brad justo antes del momento estimado del ataque. Notablemente, había llegado en el auto de su esposa, no en el suyo. Documentaron la duración de su visita, señalando que se fue aproximadamente 40 minutos después. Las imágenes también capturaron a David regresando horas después en su camioneta, acompañado de su familia, bajo el pretexto de entregar la podadora que Brad supuestamente había solicitado. Cuando los detectives presentaron a David con los datos de su teléfono, admitió haber estado en la casa, pero cambió su historia múltiples veces durante el largo interrogatorio, ofreciendo hasta 7 u 8 versiones diferentes de los eventos. En un momento, afirmó que un tercer hombre no identificado había estado en la casa de Brad, y que después de una acalorada discusión, ese desconocido había disparado a Brad, amenazándolo a él para que guardara silencio. Los detectives dejaron claro que no creían esa historia. Presionado para decir la verdad, David finalmente confesó que había ocultado su aventura a su esposa Sherry, pero insistió en que solo había durado unos meses, no años. Afirmó que Brad no había estado presionándolo para que dejara a su esposa, pero se había enojado cuando David intentó terminar su relación romántica esa tarde. David alegó que Brad había sacado un arma agitándola frente a su cara, lo que lo aterrizó. Dijo que el argumento escaló a una lucha física, durante la cual logró quitarle el arma y disparó a Brad en la frente, afirmando que había actuado en defensa propia. También admitió haber disparado otro tiro a Brad mientras estaba en el suelo. Los detectives refutaron rápidamente esta versión. El análisis forense del cuerpo de Brad reveló que había sido disparado 2 veces, ambas en la parte posterior de la cabeza, lo que indicaba que el tirador había estado de pie detrás de él. Eso hacía imposible la historia de defensa propia de David. Cuando se le preguntó sobre el arma, David afirmó haberla desechado mientras huía de la escena. Los oficiales peinaron el área en los días siguientes, pero el arma homicida nunca fue recuperada. Antes de llevar a David a la cárcel, los detectives le permitieron hablar con su esposa. La conversación fue observada de cerca. David le confesó a Sherry la aventura y expresó arrepentimiento por no haber manejado las cosas de manera diferente. Sherry, conmocionada por la enormidad de lo que escuchaba, quedó sin palabras. A través de lágrimas, le preguntó si se estaba burlando de ella con semejante explicación, y dijo que ni siquiera podía mirarlo. Esa conversación confirmó a la policía que Sherry no había tenido ningún conocimiento previo de lo que había ocurrido a sus espaldas. El 9 de mayo, David fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado.
Los investigadores formularon la hipótesis de que Brad, frustrado de mantener su relación en secreto, probablemente había amenazado con revelar la verdad a Sherry, dándole a David el motivo para matar a su amigo y mantener su doble vida. La autopsia fue el punto crítico que desmanteló completamente la alegación de defensa propia de David. Los resultados mostraron que Brad había recibido 2 disparos en la parte posterior de la cabeza. Eso era físicamente incompatible con un acto de defensa propia. Brad había sido ejecutado por alguien que estaba de pie detrás de él. El abogado defensor de David argumentó ante el tribunal que su cliente no representaba una amenaza para la sociedad y que los trágicos eventos que llevaron a la muerte de Brad fueron el resultado de circunstancias únicas. Afirmó que si se había cometido un crimen era homicidio culposo, no asesinato, y que David había actuado en defensa propia. David permaneció en silencio durante la audiencia preliminar de casi 3 horas. El juez encontró causa probable para enviar el caso al tribunal del condado y fijó la fianza en $1.000.000. La defensa solicitó inmediatamente una reducción, argumentando que era imposible para David pagarlo. El juez negó la solicitud. Semanas después, el abogado de la defensa presentó más de una docena de mociones durante una audiencia, solicitando, entre otras cosas, otra reducción de la fianza. Numerosos amigos y familiares de David asistieron a la audiencia para mostrar su apoyo. El abogado pidió que la fianza se redujera a $250,000. Llamó al estrado a varios testigos, incluyendo la esposa de David, su madre, su suegro y su padrastro. Todos testificaron sobre el buen carácter de David, describiéndolo como un hombre honrado, trabajador y responsable, un esposo y padre amoroso. Sherry testificó que su esposo había brindado apoyo emocional y material a sus 3 hijos durante los últimos 10 años, a pesar de no ser su padre biológico. Durante el contrainterrogatorio, el juez le preguntó si su esposo había actuado de manera extraña el día del 7 de mayo. Sherry dijo que no había notado nada inusual. Describió cómo llegaron, tocaron la puerta, encontraron la puerta trasera abierta, entraron a la casa que parecía haber sido saqueada, y cómo David fue al sótano y le gritó que llamara al 911. El juez concluyó que los testimonios sobre el carácter de David no justificaban una reducción de la fianza. Basó su decisión en el hecho de que el acusado había llevado a su esposa e hija a una casa donde había un cadáver bajo el pretexto de que simplemente pasaba y no sabía lo que había ocurrido. El juez añadió que David había mentido descaradamente a su esposa e hija. El juicio duró una semana. La fiscalía presentó las evidencias que ya habían construido durante la investigación. El vídeo de vigilancia del vecino mostrando a David llegando a la casa de Brad antes del crimen y regresando después con su familia. Las grabaciones de las cámaras corporales de los policías que demostraban claramente que David había mentido desde el principio y los datos de ubicación del teléfono. Uno de los testimonios más impactantes vino de un experto forense que discutió la evidencia de ADN encontrada en la escena. El experto reveló que el ADN encontrado en un condón usado mostraba el ADN de Brad en el exterior y el ADN de un hombre desconocido en el interior, pero sin rastro del ADN de David. Esta revelación fue controversial porque contradecía la teoría del detective de que David había atraído a Brad con una promesa de sexo y luego lo había matado. La defensa mantuvo que David había actuado por miedo y en defensa propia. Aunque el abogado admitió que David no siempre había dicho la verdad y que algunas de sus acciones eran extrañas, reiteró que eso no lo convertía en un criminal. La fiscalía respondió que 2 balas en la parte posterior de la cabeza no eran actos de defensa propia. Señalaron que Brad había estado de rodillas cuando recibió el primer disparo en la parte superior de la cabeza y el segundo en la parte inferior del cráneo.
El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando el juez leyó el veredicto unánime, la sala estalló en sollozos y jadeos. David Kenny era culpable de asesinato agravado. Antes de que se dictara la sentencia, David tuvo la oportunidad de hablar. Comenzó disculpándose con la familia de Brad por todo el dolor y sufrimiento que había causado. Dijo que nunca había tenido la intención de que nada de esto sucediera y que deseaba poder deshacerlo todo. Reconoció que ninguna cantidad de disculpas podría traer de vuelta a Brad, pero quería que la familia supiera que realmente lamentaba todo lo ocurrido. El juez no se conmovió. Repasó las numerosas mentiras que David había contado para encubrir sus acciones y declaró que el crimen había sido una ejecución fría y calculada, seguida de un encubrimiento elaborado. El juez dijo que David había premeditado el asesinato de Brad, atrayéndolo con una promesa, montando la escena del crimen y tomando múltiples pasos para ocultar su delito. El juez tenía 4 opciones de sentencia, todas involucrando prisión perpetua, pero variando en la posibilidad de libertad condicional después de 20, 25 o 30 años. El abogado defensor instó al juez a elegir una de esas opciones, argumentando que David había sido un ciudadano respetuoso de la ley, sin antecedentes penales, antes de los trágicos eventos de ese día. El fiscal instó al juez a imponer cadena perpetua sin libertad condicional, enfatizando que Brad había perdido su vida y que su familia tendría que vivir con esa pérdida para siempre. El juez respondió que si David era capaz de quitarle la vida a alguien que lo amaba y era su mejor amigo, eso generaba serias preocupaciones sobre lo que podría hacerle a alguien que se opusiera a él. Por lo tanto, no podía permitir que David regresara nunca a la vida pública. En febrero de 2018, David fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 3 años adicionales por una especificación de arma de fuego. La policía señaló que todo el caso fue una tragedia que podría haberse evitado si David no hubiera estado tan preocupado por mantener en secreto su homosexualidad. Brad McGarry, el hombre que iluminaba cualquier habitación con su presencia. El tío Brad, que los hijos de David adoraban. El amigo que había planeado un viaje a las Bahamas para ese verano, murió en el sótano de su propia casa, a manos del único hombre al que había amado en secreto durante años. Y David Kenny, el hombre que lo encontró, que lloró su muerte frente a los investigadores, que llevó a su esposa e hija de vuelta a esa casa horas después, pasará el resto de su vida en prisión por haberlo matado. 2 vidas destruidas, un secreto que no valía ninguna de las 2.